Queridos hermanos, entre el texto del Evangelio del domingo pasado y el de hoy tenemos un día de Jesús. Podríamos hacer ahora como hacen en el National Geographic o en otros canales de cable, que hacen así tipo reportajes y ponen un día con tal o con cual. Nosotros podríamos poner un día con Jesús. Recordamos cómo comenzó ese sábado Jesús, el domingo pasado, lo que proclamábamos en el Evangelio, predicando en la sinagoga, asombrando a la gente con la autoridad de su enseñanza y con la autoridad que también presentaba con los espíritus impuros. Y Jesús no se queda en la comunidad predicando porque está cómodo y porque la gente le aplaude, sino que continúa su camino. Entonces al mediodía se va a la casa de Pedro y de Andrés, de Simón y de Andrés, y eso es el Evangelio de hoy. Cuando llega, ya le dan trabajo, está la suegra enferma. Miren la misericordia de Jesús, le cura la suegra Pedro, y la cura precisamente de la fiebre. Cuando esta mujer es curada, inmediatamente se pone a servirlos. Suponemos que tuvo el almuerzo Jesús, pero ya a primeras horas de la tarde, en la puerta de la casa de Simón y Andrés, estaba una multitud de gente que quería ser curada, y Jesús se pone a atenderlos. A la noche se acuesta y muy de madrugada, después de dormir unas horas, se va a un lugar retirado para orar. Y cuando está en la oración, viene Pedro con los otros a buscarlo. Señor, te buscan. Y Jesús también no se queda ahí disfrutando, entre comillas, de ese éxito que tiene su predicación y su curación. Dice, no, vayamos a otros lugares porque para eso he salido del Padre, he sido enviado. El Señor Jesús entonces nos muestra el sentido de su misión, el anuncio del reino, el anuncio de que Dios ha tocado la realidad de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, por eso los signos de la salvación, que también son las curaciones. Pero la fe, como les decía la vez pasada, no se agota en las curaciones. La fe fundamentalmente estriba en la necesidad de que nosotros dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Hoy cuando me llevaban a la capilla de Santo Domingo, me decían en el coche, dice, la sociedad está enferma. Entendemos qué quiere decir esto, ¿no? Pero digo, si uno quiere ajustar más esa aseveración, ¿qué tiene que decir? Nosotros estamos un poco enfermos. Porque ¿quién hace la sociedad? A veces cuando hablamos así, parece que el problema está afuera, que no nos incluye. La sociedad está enferma, la iglesia no sé qué. ¿Qué es la sociedad y la iglesia? Una señora gorda y otra señora flaca que se encuentran en la esquina y hablan. ¿Quién hace la sociedad? ¿Quién hace la iglesia? Nosotros. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros en relación con Jesús? ¿Cuáles son nuestras prioridades en relación con la enseñanza de Jesús? Anoche les contaba a los que vinieron a misa, que vinieron más porque había la bendición de las gargantas. Siempre cuando hay algún sacramental hay un plus, ¿no? Y entonces les contaba que el Papa Benedicto en el año 2006 recibió a un grupo de obispos del África, y los obispos del África le contaban al Papa que tenían cierta facilidad para conseguir que le subvencionen, que le paguen determinados proyectos humanitarios. Vieron que en África falta el agua, por ejemplo, que le paguen proyectos para tener agua o que le amplíen las infraestructuras de las comunidades, inclusive que les paguen los vehículos, porque las distancias son bastante grandes. Pero dicen los obispos, le decían al Papa Benedicto en esa ocasión, que no conseguían mucho dinero para evangelizar propiamente, la evangelización, porque no se considera importante la evangelización, no se considera importante la catequesis, por ejemplo, el saber la Sagrada Escritura, el conocer los valores de la fe, cómo los puedo plasmar en la vida, en el trabajo, en la sociedad donde vivimos. Y yo me atrevo aún a decir más, nosotros mismos, la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, ustedes, ¿qué entendemos de la oración? Rezar, ¿es una inversión espiritual, por supuesto, o no?
Jesús es la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, y se quita horas de sueño para rezar. Nosotros nos quitaríamos 1 o 2 horas de sueño para rezar en serio, no para rezar con un espíritu supersticioso o mágico, que a veces es la tentación, ¿no? Un poco la tentación del esprayet, ¿se acuerdan? Llame ya. Entonces llame ya, necesito trabajo, 0800 San Cayetano. Necesito algo rápido, 0800 San Expedito. Necesito algo imposible, Santa Rita, ¿no? Pero ojo, porque lo que te da te quita. Entonces, llame ya, esa tentación. ¿Vemos la oración realmente como el lugar del encuentro con Dios? Porque eso es lo principal. Vemos que Jesús no es tacaño con los milagros. No me quiero adelantar, pero el domingo próximo tenemos la curación de un leproso. Y Jesús le dice, bueno, andá, pagá lo que tenés que pagar para que te den el certificado de que estás sano, pero no se lo digas a nadie. Y lo primero que hace el tipo va y se lo dice a todo el mundo. Vemos que a veces es difícil, aun cuando Dios nos hace milagros, aun cuando Dios se muestra así, nosotros todavía tenemos dudas y no aceptamos lo principal de la relación con Él, que no es que nos quite una papa del fuego, sino que realmente Él nos regala su amistad, nos ofrece una vida en plenitud de hijos que nosotros tenemos que aceptar para que tenga sentido y contenido eso que con una cierta visión pesimista escuchábamos en la primera lectura, en la lectura del libro de Job. No es una servidumbre la vida sobre la tierra, milicia es vita homini super terram, decía la Vulgata. Es una milicia, es un servicio militar la vida del hombre sobre la tierra. No son sus jornadas la de un asalariado. El texto original dice una cosa más fuerte, habla de un mercenario, un soldado y encima sin convicción. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Tiene sentido nuestra vida? Pero para que tenga sentido la vida, obviamente tiene que tener contenido. Y por eso el signo de hoy que nos presenta la liturgia, todavía en este primer capítulo de San Marcos, la curación de la fiebre, pirúsusa dice en griego, que quiere decir afiebrada, estaba postrada, afiebrada. La etimología en griego, pispiros, fuego, y también celo. Los estudiosos de la Biblia ven en esta palabra el recuerdo del celo, por ejemplo, del profeta Elías, que envalentonado pasó a cuchillo a 450 profetas falsos de Baal. ¿Se acuerdan ese pasaje del Antiguo Testamento? A ver quién quemaba el sacrificio, si los Baales o el único profeta del Dios verdadero que había quedado. Y entonces él, como Dios le hace el milagro y quema su sacrificio, su holocausto, él entonces con esa fuerza, con esa fiebre, podríamos decir, agarra el cuchillo y los mata a los 450. Y después la reina, que era la que llevaba los pantalones, Jezabel, le dijo, quiero tu cabeza. Y como sabía que ella no mentía, que el rey ladraba pero no mordía, pero que ella cumplía, se fue a esconder al desierto. Y entonces Dios sale al encuentro del profeta para que se le pase la fiebre. Y está ese otro pasaje tan lindo, que Dios no está en el trueno, en el terremoto, Dios no está en el viento impetuoso, sino que Dios pasa en la brisa suave. Ahí está Dios. Y acá también, esta mujer, como Pablo en la segunda lectura, que le dice a los corintios, me hice todo para ganar al menos alguno para Cristo Jesús. Me hice débil con el débil. Pero ustedes se acuerdan cómo empieza Pablo cuando era Saulo, dispuesto a matar. Esteban, que es apedreado, el que cuidaba el manto, ¿quién era? Pablo. Entonces Pablo también es curado de la fiebre y aprende la lección. La fiebre de el hacer lo que uno ve claro, aunque no tenga razón de ser, la fiebre de la ideología, la fiebre de vivir sin Dios, la fiebre de la idolatría, tantas fiebres que o nos paralizan o nos hacen hacer exageraciones. Y Dios nos tiende la mano. Y entonces inmediatamente, cuando Jesús cura esa enfermedad, esa fiebre,
La mujer, la suegra de Pedro, comienza a servir, comienza a ser útil porque precisamente encausa sus energías a un fin propio y posible, porque se motiva en Jesús. Queridos hermanos, ayer también, y con esto termino, les hablaba a los que vinieron a misa de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que tenía su temperamento, seguro que era una santa, pero no sería tan fácil vivir con ella, ¿no? Se pasaba todo el día juntando pobres, tratando de que esa gente tuviese una muerte digna, unas últimas horas de vida en la limpieza, en el acogimiento de una persona que le tenga la mano, que se sientan queridas, que se sientan respetadas, cuando otra cosa, porque no había medios, no se podía hacer. ¿Y saben cómo era el fundamento de la vida del día de la Madre Teresa? La oración. Las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta, las hijas de la caridad, necesariamente a la mañana tienen 2 horas de oración para la misa y después 2 horas de acción de gracias. Y uno diría, ¿no pierden el tiempo en vez de salir a buscar pobres rezando 4 horas y pico? Porque la misa es lo más corto de todo eso. ¿No pierden el tiempo? No, hermanos, no perdemos el tiempo cuando rezamos. No perdemos el tiempo cuando somos auténticamente religiosos. No perdemos el tiempo como cuando Jesús buscamos un momento en soledad con el Padre para nutrirnos en la oración, para entablar una verdadera relación con Él. No se pierde el tiempo, se gana, porque se gana el sentido de las cosas. Y aunque se haga menos en cantidad, se hace más en calidad. Por eso vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que todos nosotros tengamos el coraje de aprender la lección del día de Jesús. Uno encuentra en el día la ocasión para trabajar, uno encuentra en el día la ocasión para ayudar al otro, uno encuentra en el día, porque no estamos celebrando el domingo, un momento de esparcimiento, de hacer algo que nos guste. Eso también tiene su sentido en el domingo, para eso está el domingo, y Dios quiere que hoy de alguna manera sea distinto y la pasemos también bien, pero también encontremos el lugar para estar con Él, el lugar para encontrarnos con el Padre, para internalizar la palabra del Hijo y para que el Evangelio de verdad se note en nuestra vida, en nuestras elecciones, en nuestra manera de tratar al otro, para que la sociedad no esté enferma, para que nosotros estemos más sanos y para que el mundo sea un poco mejor. Rezamos con María nuestra Madre, con Santa Inés, y recemos también los unos por los otros para que aprendamos la lección del Señor. Que así sea.